Ilia Topuria pidió una revancha para recuperar el cinturón. Justin Gaethje acaba de responder que no será su siguiente rival, que Arman Tsarukyan merece más esa oportunidad y que Ilia necesita conseguir otra victoria. Gaethje no controla por sí solo el matchmaking de UFC, pero su postura cambia la pregunta. ¿Puede Topuria volver directamente al título o tendrá que arriesgar su posición para ganarse otra oportunidad? Cuando la esquina detuvo el combate después del cuarto asalto, Topuria perdió por primera vez como profesional y dejó de ser el campeón del peso ligero. Aún así, la revancha seguía siendo una posibilidad fácil de defender. Ilia había sido campeón en 2 divisiones y llegó a la pelea como una de las figuras más importantes de UFC. Wai, después de la derrota, reconoció la victoria de Gaethje, pero dejó claro que quería enfrentarlo otra vez. Eso mantenía abierta una historia muy simple. El antiguo campeón pierde el cinturón, pide una segunda pelea y busca recuperar lo que era suyo. Pero una revancha inmediata nunca fue un derecho garantizado. Para que ese camino funcionara, UFC tenía que considerar que la segunda pelea era la continuación natural de la primera. También necesitaba la cooperación de Gaethje, o al menos un escenario donde no existiera otro aspirante capaz de presentar un argumento igual de fuerte. Ahora, esa situación ha cambiado. Gaethje ha dicho públicamente que Topuria no será su siguiente rival. Desde su punto de vista, la victoria fue suficientemente clara. No considera que ganara por un golpe afortunado, una decisión polémica o un desenlace que exigiera resolver la rivalidad de inmediato. Su argumento es directo. Si Topuria quiere volver a pelear por el campeonato, primero debe conseguir otra victoria. Eso coloca a Ilia en una posición muy diferente. Antes de perder, Topuria podía elegir el objetivo y obligar a la división a responder. Después de perder, todavía conserva su nombre, su historial y su capacidad para generar una pelea enorme. Pero ahora tiene que demostrar por qué debería pasar por delante de los demás. Gaethje no está diciendo que la revancha nunca pueda ocurrir. Está rechazando la idea de que deba ocurrir ahora. La diferencia importa. Si UFC entrega la revancha inmediata, tendrá que explicar por qué Topuria merece otra oportunidad sin haber vuelto a ganar. Si decide mirar hacia otro aspirante, puede defender esa elección diciendo que la división necesita seguir avanzando. Por eso las palabras de Gaethje tienen peso, aunque la decisión final no le pertenezca. El campeón puede influir en la conversación sobre su primera defensa. Puede explicar qué rival considera más merecedor. También puede cuestionar el argumento de Topuria y hacer que una revancha inmediata resulte más difícil. Es de presentar como la única opción lógica. Wai Gaethje no se limitó a rechazar a Ilia. También puso otro nombre delante de él, Arman Tsarukyan. Ahí es donde el camino fácil de Topuria empieza a desaparecer de verdad. Porque Arman no es solamente el rival que Gaethje prefiere. Es una alternativa que UFC puede justificar. Una revancha inmediata es mucho más fácil de justificar cuando ningún otro aspirante puede reclamar ese lugar. Pero Tsarukyan ya estaba dentro de la conversación antes de que Topuria perdiera el cinturón. Y llegaba con 5 victorias consecutivas, y UFC lo había elegido como peleador suplente para el combate titular. Eso no significa que ya sea el próximo rival de Gaethje, pero sí demuestra que la compañía lo consideraba lo suficientemente cerca del campeonato como para mantenerlo preparado. Ahora existen 2 argumentos diferentes. Topuria tiene el nombre, el historial como campeón en 2 divisiones y una rivalidad directa con Gaethje. Una segunda pelea podría venderse como la oportunidad de descubrir si Ilia es capaz de corregir lo que ocurrió en el primer combate. Tsarukyan, en cambio, puede apoyarse en su continuidad competitiva.
No necesita pedir una revancha ni explicar una derrota reciente. Puede presentarse como el aspirante que lleva tiempo intentando llegar hasta el cinturón. Antes, UFC podía mirar a Topuria como la opción principal y colocar al resto detrás. Después de la derrota, esa prioridad ya no es automática. Eso es lo que hace peligroso el nombre de Arman. No necesita haber reemplazado oficialmente a Ilia. Solo necesita ofrecer una alternativa suficientemente legítima para que UFC pueda avanzar sin conceder la revancha inmediata. Why UFC no decide estas peleas utilizando un solo criterio? Importa el mérito deportivo, pero también importan la disponibilidad, el momento, el interés del público y la historia que puede construirse alrededor de cada combate. Topuria continúa siendo una de las figuras más valiosas de la división. Su derrota no borró todo lo que había conseguido. Pero cuando existe otro aspirante defendible, su poder comercial deja de garantizar que el camino más corto sea también el elegido. Por eso su próxima decisión puede ser más importante que la propia negativa de Gaethje. Si UFC no le concede la revancha directa, Topuria necesitará una pelea capaz de devolverlo al campeonato. No cualquier victoria servirá de la misma manera. Vencer a un contender de élite podría reconstruir rápidamente su argumento. Demostraría que la derrota no cambió su nivel y reduciría las razones para mantenerlo lejos del título. Pero esa opción también contiene el mayor riesgo. Topuria regresaría después de la primera derrota de su carrera y se enfrentaría inmediatamente a alguien capaz de alejarlo todavía más del cinturón. Una victoria le devolvería el control. Otra derrota transformaría una pausa en un problema mucho más profundo. También podría aceptar una pelea con mayor valor comercial. Un enfrentamiento construido alrededor de una rivalidad fuerte podría devolverle atención, impulso y una gran plataforma para su regreso. Sin embargo, una victoria atractiva para el público no siempre resuelve la discusión deportiva. Puede generar ruido sin demostrar que merece pasar por delante del aspirante mejor posicionado. Esa es la dificultad real. Topuria no necesita simplemente regresar. Necesita elegir un combate que le permita ganar dentro del octágono y también recuperar influencia fuera de él. El rival importa, la actuación importa y el momento importa. Una victoria cerrada podría mantener abiertas las dudas. Una actuación dominante frente a un nombre relevante podría convertir la revancha en una pelea mucho más difícil de negar. Esperar tampoco garantiza nada. Mientras Topuria permanece fuera, la división continúa avanzando. Gaethje puede defender el cinturón. Tsarukyan puede fortalecer su candidatura. Otros contendientes pueden conseguir la victoria que cambie nuevamente el orden. Cuanto más tiempo pase, más dependerá Ilia de resultados que no controla. Por eso Gaethje ha conseguido algo importante sin tener la autoridad para decidir el futuro de Topuria. Ha elevado el precio de la revancha. Antes, el historial de Ilia podía ser suficiente para pedirla. Ahora quizá necesite añadir una victoria reciente, convincente y contra el rival correcto. Pero ese nuevo camino también puede terminar favoreciéndolo. Si Topuria regresa contra un contender importante y gana con claridad, ya no estaría pidiendo otra oportunidad solamente por lo que fue como campeón. La exigiría por lo que acaba de demostrar. En ese escenario, Gaethje podría seguir diciendo que no quiere la revancha, pero UFC tendría muchas más dificultades para mirar hacia otro lado. La siguiente pelea de Topuria no será únicamente una prueba de recuperación. Será una batalla por recuperar el control de su propia historia. Y eso conduce a la pregunta definitiva. ¿Gaethje realmente cerró la revancha o solamente obligó a Topuria a ganársela de una forma diferente? La respuesta es que no la cerró de manera definitiva. Gaethje no tiene autoridad para decidir por sí solo quién disputará el cinturón.
Si UFC considera que una segunda pelea con Topuria es la opción más atractiva, la revancha todavía puede ocurrir. Pero eso no significa que sus palabras no hayan cambiado nada. Gaethje eliminó la sensación de que la revancha era el siguiente paso natural. Al rechazarla públicamente y señalar a Tsarukyan como un aspirante más merecedor, obligó a UFC a elegir entre historias diferentes. Puede premiar el historial de Topuria y el interés de una segunda pelea, o puede permitir que la división avance con un contender que llega sin una derrota reciente. Antes, Ilia podía apoyarse en todo lo que había construido como campeón. Ahora debe competir contra el presente de otros aspirantes. Ese es el verdadero precio de su derrota. Cuando hablamos de que Topuria perdió el camino fácil, no significa que recuperar el cinturón alguna vez fuera sencillo. Significa que perdió la ruta directa, aquella que no necesitaba una pelea adicional ni una nueva demostración. La derrota le quitó el campeonato. La postura de Gaethje le quitó la seguridad de poder regresar inmediatamente para recuperarlo. Sin embargo, Topuria todavía conserva algo que pocos peleadores poseen. Una sola actuación puede cambiar toda la conversación. Si vuelve contra un rival importante y consigue una victoria convincente, el debate dejará de centrarse en si merece otra oportunidad. La pregunta pasará a ser cuánto tiempo puede UFC mantenerlo lejos del título. En ese momento, la revancha ya no dependería solamente de su pasado como campeón. Tendría una nueva victoria, un nuevo impulso y un argumento construido después de la caída. Pero para llegar hasta ahí, primero tendrá que aceptar algo que antes no necesitaba aceptar. Ya no controla completamente su camino. El rival elegido por UFC puede acercarlo al cinturón o convertir su regreso en una pelea de recuperación sin una recompensa clara. Una actuación dominante puede devolverle la prioridad. Una victoria poco convincente puede mantener abiertas las dudas. Otra derrota puede dejar que la división avance definitivamente sin esperarlo. Por eso su próximo combate tendrá un valor mucho mayor que una simple vuelta al octágono. Será la pelea que determine si Topuria continúa persiguiendo decisiones tomadas por otros o si vuelve a obligar a UFC a construir alrededor de él. Gaethje no borró la revancha. Hizo que Ilia tuviera que ganársela de una forma diferente. Quizá ese sea el verdadero desafío que comienza ahora. No demostrar que todavía puede competir entre los mejores, sino producir una victoria tan clara que Gaethje, Tsarukyan y UFC ya no puedan discutir quién debe estar primero. Topuria no perdió su destino dentro de la división. Perdió el privilegio de llegar hasta él sin pagar otro precio. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Topuria merece una revancha inmediata por todo lo que construyó como campeón? ¿O Gaethje tiene razón y primero debe conseguir otra victoria?